Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de nutrición. Quien les habla es el doctor Diego Gutiérrez, docente de anatomía humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy me toca dar este tema que es muy importante, que es el aparato genitourinario, por el cual vamos a empezar por el aparato urinario para que ustedes conozcan algunos detalles importantes de este mismo. En la imagen vamos a presentar a los órganos que forman el aparato urinario o aparato excretor. Ustedes saben que este aparato forma parte del resto de los aparatos de la vida de nutrición, como el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato cardiocirculatorio. Este aparato, pues, tiene un órgano principal que es el riñón, ¿no? Un órgano que es par y localizado en las fosas lumbares. Se encarga principalmente de orina y esta orina va a ser vertida a través de las vías urinarias. Las vías urinarias vamos a ver que se dividen en dos grupos, unas vías urinarias altas y vías urinarias bajas, las cuales vamos a ir detallando a medida que vayamos viendo el tema. Los riñones. Los riñones son considerados el segundo órgano, se podría decir, más importante del cuerpo humano, porque no solamente se encarga de la filtración de orina, ¿no? Sino que tiene todas estas funciones, la cual la hace importante. Por ejemplo, el control de la volemia en la sangre, control de la concentración de electrolitos, sodio, potasio, cloro, ¿no? Control de la osmolaridad plasmática, controla la presión arterial con otros órganos, el equilibrio ácido-base, eh, funciones sobre todo en la sangre con la eritropoyetina, otras hormonas que se forman y se elaboran en el riñón, ¿no? Y funciones hemostáticas, ¿no? Acá vemos la localización de los riñones. Es un órgano par que se localiza en la cavidad abdominal, ¿no? En las regiones lumbares, en las fosas lumbares, a ambos lados de la columna vertebral lumbar y sobre todo detrás del peritoneo. Vamos a mencionar que el peritoneo es esta membrana que vemos aquí, se podría decir desgarrada o rota, que pasa por delante de los riñones. Si estudiamos el riñón, vamos a ver que tiene la forma de una habichuela o un poroto, de coloración rojiza y que presenta dos polos, un polo superior y un polo inferior. Presenta dos bordes, un borde externo y un borde interno. En este borde interno es importante, pues en el borde interno vamos a ver que el pedículo renal es el que ingresa por la parte media de este borde. Entonces, el pedículo, que está conformado por la pelvis renal, las venas renales y la arteria renal, van a ingresar por un orificio que tiene el riñón, que se denomina ilio. Cabe recalcar además que el polo superior tiene relación con esta glándula que se denomina la glándula suprarrenal. Hablamos de las dimensiones, ¿no? Las dimensiones es muy fácil de entenderlas, pues son múltiplos de 3, ¿no? Tenemos 12 centímetros de longitud normalmente del riñón, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, ¿no? Un peso aproximado de 140 a 125 gramos, dependiendo si es varón o mujer. El riñón, para que se fije en las fosas lumbares, dentro de la cavidad abdominal, tiene medios de fijación. Vamos a ver acá principalmente el pedículo renal, quien conforma el medio de fijación más importante de los riñones. Después de ellos tenemos una fascia, que es la fascia perirenal, que es esta membrana que recubre a los riñones, ¿no? Que le envuelve tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Tenemos a esta grasa que también recubre a los riñones, una grasa protectora, que es la cápsula adiposa renal. Bueno, entonces tres medios de fijación: pedículo renal, fascia perirenal y cápsula adiposa renal. Dentro de su configuración interna, vamos a ver que al corte en el riñón, este presenta una membrana fibrosa resistente denominada cápsula, ¿no? Debajo de la cápsula vamos a encontrar la corteza.
es esta, la corteza que estoy señalando con el puntero, la cual se podría decir que es la parte importante en el riñón, ya que se encarga de la filtración glomerular, ¿no? A este nivel circulan los 5 litros de sangre constantemente para que se vaya filtrando y vaya formándose la orina. Debajo de la corteza vamos a ver que se encuentra la médula. La médula está constituida por estos pirámides, por estas estructuras piramidales o formas triangulares, que se las denomina las famosas pirámides renales de Malpighi, que tienen una base que mira hacia la corteza y un vértice que desemboca o termina en unos conductos excretores de orina denominados cálices menores, ¿no? Vamos a ver que estas estructuras tienen formas radiadas, ya que esos radios constituyen los conductos colectores de la nefrona. Entre cada pirámide de Malpighi se encuentra una prolongación de la corteza que se denomina columnas renales de Bertin. Bueno, vamos a dar luego funcionalidad a cada uno de ellos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ustedes tienen que conocer que la punta de las pirámides de Malpighi, que se denomina papila renal, es el sitio donde ya se van a empezar a formar o va a empezar a excretarse la orina a los túbulos o a los cálices menores. Bueno, dentro de la corteza y de la médula renal tenemos a la nefrona, ¿no? La nefrona es la unidad anatómica funcional, ¿no?, del riñón. Existe aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón, ¿no? Estas son estructuras tubulares microscópicas que pues tienen partes específicas y que tienen funciones no solamente en la filtración glomerular, sino en las otras funciones que hemos mencionado. Como primera parte de la nefrona tenemos acá la cápsula de Bowman, que envuelve aquí a un ovillo de capilares que es el glomérulo renal, ¿no? Es la sangre en este momento que pasa por el millón de nefronas y es acá donde se va filtrando la orina en la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman luego se continúa con el túbulo contorneado proximal, ¿no? El túbulo contorneado proximal con el asa de Henle. El asa de Henle es larga y que tiene dos porciones, una ensanchada y otra más angosta, ¿no? El asa de Henle se continúa con el túbulo contorneado distal para luego terminar en un conducto más dilatado que es el conducto colector, que es este conducto colector el cual se sitúa en las famosas pirámides renales de Malpighi y van a dar esa constitución, ¿no? El conducto colector va a terminar o se va a relacionar con la papila renal. Recuerden que la papila es el vértice de la pirámide renal y es donde ahí va a empezar, si vale el término, gotear o excretar la orina hacia los cálices menores. Acá tenemos, por ejemplo, un riñón en herradura, ¿no? Cuando los polos inferiores, por ejemplo, del riñón se unen, ¿no? Esto puede ser alguna malformación, pero si los riñones están funcionando, pues no va a existir ningún problema y pues el riñón, podemos tener esta morfología en nuestros riñones. Algo que es muy patológico y que pues hace que el riñón sea insuficiente en su función es el riñón poliquístico, como vemos acá, ¿no? Formaciones globulares que tienen líquido en su interior y que ocupan el parénquima renal y hacen que sea un riñón disfuncional, ¿no? Vayamos a ver ahora las vías urinarias, ¿no? Las vías urinarias, pues las vamos a clasificar, como habíamos mencionado, en altas y bajas. Las altas van a estar constituidas por los cálices, la pelvis renal y el uretra. Y las vías urinarias bajas, la vejiga urinaria y la uretra, ¿no? Que vamos a ver, como la muestra la imagen, corta en la mujer y más larga en el varón. Bien, las vías urinarias comienzan como muestra la imagen en la nefrona, ¿no?
eh, que poco a poco, después de la filtración que se muestra a nivel del glomérulo y la cápsula de Bowman, la orina va a dirigirse hacia los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Una vez que el conducto colector ya tiene la orina formada y el conducto colector se localiza, ya saben, en las pirámides renales de Malpighi, esta orina se vierte directamente hacia los cálices menores. Los cálices menores están en relación con la papila renal. Recuerden que la papila es el vértice de la pirámide, ¿no? Y son aquellas que van a empezar a recibir la orina, que viene de la filtración de las nefronas en la corteza y la médula renal, ¿no? Se llama cálices, pues se las compara a los cálices que tienen los curas, el papa, ¿no? Y pues por esa estructura en forma de embudo, ¿no? Bueno, los cálices menores que se relacionan con las pirámides renales se van a ir, van a unirse y van a formar cada vez estructuras tubulares como son los cálices mayores, ¿no? Los cálices menores formarán los cálices mayores. Los cálices mayores en cada riñón normalmente son tres: un cáliz mayor superior, un cáliz mayor medio y un cáliz mayor inferior, ¿no? Estos cálices mayores lo que van a hacer es formar una estructura ampular que se denomina la pelvis renal, ¿no? Los cálices menores, mayores y la pelvis renal se localizan en un espacio que hace el riñón denominado seno renal, que está recubierto de grasa, como la que vemos acá. Ese espacio donde se localizan estas vías renales se llama seno renal. Bueno, después de que tenemos a la pelvis renal, ¿no? Vamos a ver que ya las vías urinarias vuelven a ser angostas. Y acá este conducto de 25 centímetros de longitud que parte del cuello de la pelvis hasta la vejiga urinaria, ¿no? Va a tener cuatro porciones. Una primera porción que se denomina la porción lumbar, que es la más larga, ¿no? Eh, y que se extiende desde el cuello hasta la entrada a la pelvis. Se denomina porción lumbar o porción abdominal. La segunda porción es la porción ilíaca, ya que se encuentra en la pelvis mayor en relación con los huesos ilíacos. Porción ilíaca. La tercera porción es la porción pélvica. Perdón, acá esto tenía que decir porción pélvica, que es aquella porción que se localiza dentro de la pelvis menor, ¿no? En relación ya con otros órganos pélvicos, principalmente genitales. Y la porción vesical, que está pintada en amarillito, ¿no? Es aquella porción que va a atravesar las paredes de la vejiga urinaria y va a ser la desembocadura de este conducto. Entonces tenemos cuatro porciones: lumbar o abdominal, porción ilíaca, porción pélvica, acá es lo que tenemos que corregir, porción pélvica, y la porción vesical o intramural. En esta imagen, por ejemplo, fíjense, en una radiografía contrastada se muestran las vías urinarias. Fíjense desde los cálices menores, cálices mayores, la zona abultada, ampulada, que es la pelvis renal, luego el uréter, ¿no? El uréter que terminará luego en la vejiga urinaria, ¿no? La constitución de los uréteres es de cuatro capas. Tiene una serosa, tiene una capa muscular para el peristaltismo, obviamente, de este órgano tubular, y una capa mucosa. Los uréteres desembocarán en la cara posterior de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un receptáculo donde se almacena la orina y se localizará en la cavidad pélvica. Tiene aproximadamente una capacidad de 1.5 litros, pero en algunos casos, en algunas personas, puede llegar a recepcionar hasta 3 litros de orina, ¿no? Ya con 300 ml ya tenemos el deseo de la micción, ¿no? Dentro de su configuración externa, la vejiga urinaria va a tener una cara superior que mira hacia el abdomen y está en estrecha relación con los intestinos.
Tiene dos caras laterales y tiene un vértice denominado cuello de la vejiga. Este es el cuello de la vejiga que en el varón se va a relacionar con la próstata. Bueno, y obviamente además el cuello de la vejiga es la que continúa hacia abajo con esta vía urinaria denominada la uretra. La vejiga urinaria, como les mencionaba acá, tenemos una vejiga urinaria masculina, ¿no? Que tiene relación importante acá directamente con el recto, ¿no? Y con las vesículas seminales, que vamos a hablar en aparato reproductor masculino, ¿no? Y adelante está en relación con el pubis, que es el huesito de la pelvis, ¿no? En el cuello de la vejiga, que se denomina acá, tiene relación con la próstata y con la uretra. Y acá se continúa la vía urinaria con la uretra, que vamos a hablar enseguida. En el caso de la mujer, acá tenemos la vejiga urinaria, que se relaciona hacia adelante con el pubis, este huesito, y atrás pues tiene relación con aparatos, con órganos del aparato reproductor femenino, el útero, la vagina, ¿no? Y bueno, aquí el cuello directamente se relaciona con la uretra femenina. Bueno, la constitución de la vejiga, ¿no? La vejiga se encuentra recubierta de una membrana denominada adventicia y hacia abajo por expansiones aponeuróticas que tiene el piso de la pelvis. Su capa más gruesa y resistente va a ser el músculo detrusor de la vejiga, que es el encargado de conducir la orina hacia la uretra, ¿no? Se podría decir que es el músculo liso voluntario que tenemos en el cuerpo humano. En el interior, pues vamos a ver que está constituido de pliegues, ¿no? Sobre todo una vejiga vacía tiene muchos pliegues en su interior, ¿no? Que obviamente estos pliegues se pierden en caso de que la vejiga esté llena, ¿no? Excepto una zona que, aunque la vejiga esté vacía, está desprovista de pliegues, que es una zona triangular denominada trígono vesical de Lietaud se llama así. Esta estructura o esta formación triangular está limitada hacia los costados por la desembocadura de los meatos ureterales, o sea, los dos uréteres desembocan acá, y hacia abajo el inicio de la uretra, ¿no? Esta estructura se denomina trígono vesical. Bueno, pasando ahora a ver la otra porción de las vías urinarias, que es la uretra, vamos a ver acá en el lado izquierdo una uretra femenina y acá una uretra masculina, ¿no? Fíjense, obviamente, las diferencias es notoria, obviamente, ¿no? De la longitud que tiene la uretra. 3 centímetros de longitud y de 15 a 18 en el varón, ¿no? Esta uretra, por ser corta, hace que, bueno, las mujeres eh, tiendan a enfermar de infecciones urinarias, también por la vecindad que tienen con otros orificios naturales en el periné, la vagina, el orificio anal, etcétera, ¿no? Y por la anatomía de la uretra que es corta, entonces tienden a tener mayor infección urinaria, ¿no? No tanto así en el varón, obviamente, las razones son obvias, ¿no? Fíjense acá, la uretra femenina y masculina. Acá a este lado pues tenemos, bueno, la uretra más, vamos a ver una imagen donde vamos a mostrar la uretra masculina, que acá se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario, y nuestra uretra, su primera porción va a ser la porción prostática. Tenemos la próstata, que va a ser atravesada por el, la uretra prostática, ¿no? Luego tenemos una pequeña porción, la porción membranosa, que está en relación con el periné. Y la porción más larga de la uretra en el varón es la porción peniana o porción esponjosa también llamada, ¿no? Entonces son las tres porciones que tiene la uretra en el varón. En comparación con la mujer solamente son dos. Tenemos una porción pélvica y una porción
perineal, porque esta parte inferior se denomina perine. Bueno, después de ver entonces las porciones de la uretra, ¿no? Vamos a ver que la uretra masculina, al ser larga, entonces presenta sobre todo dilataciones y estrechamientos. Vayamos a ver primero las dilataciones. Las dilataciones de la uretra masculina se van a localizar, van a ser tres, y la primera se va a localizar a nivel de la próstata, justo en medio de la próstata, donde se va a denominar seno prostático esta dilatación. La segunda dilatación la vemos acá y se localiza al principio de la porción peniana, ¿no? Y se denomina fondo de saco vulvar. Y la tercera, a nivel de la cabeza del pene, la fosita navicular. Los estrechamientos pues van a ser acá a nivel del cuello de la vejiga, la uretra preprostática, la porción membranosa de la uretra peniana después de que pasa el fondo del saco vulvar, ¿no? Y el meato urinario. Son los estrechamientos que tiene la uretra en el varón, ¿no? En el caso de la uretra femenina, pues no presenta ni dilataciones ni estrechamientos, ¿no? Bueno, entonces hasta acá es lo que podemos hablar acerca del aparato urinario, ¿no? Son puntos más específicos, puntos más didácticos, se podría decir, de que ustedes tienen que aprender al respecto. El siguiente capítulo que vamos a hablar y que les voy a mandar también un video es acerca de los genitales masculinos y femeninos.